Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer. Aquí al habla Fernando Chapi Martínez, como siempre agradeciéndoles su presencia, su escucha, ya sea a través de las emisoras FM o a través de Misterio Infinito Perú en YouTube, o también, por supuesto, los audios ahora se están subiendo a Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify, un poquito después que su emisión en FM y que también la subida a la plataforma YouTube, pero cuando el programa, digamos, lo amerita, porque me parece que es un tema que va con el formato de Spotify también, igualmente se sube. Bueno, en esta ocasión, dentro de tantos misterios, dentro de, digamos, los distintos enigmas de nuestro mundo que se han tratado en el programa en Misterios al Anochecer, está la criptozoología. Y dentro de los invitados que siempre nos es grato tenerlos aquí, cada cierto tiempo, está pues Javier Resines, que él tiene un interesante blog llamado Criptozoología en España, ¿no? Aunque en realidad es un blog que trata sobre casos de todo el mundo. Él ha realizado distintas investigaciones, también, bueno, ya nos contará en qué anda. ¿Cómo estás, Javier Resines? Bienvenido nuevamente aquí a Misterios al Anochecer. Pues nada, muchas gracias por la invitación, Fernando. Estupendamente de estar aquí en tu programa y para hablar, pues como bien dices, del fenómeno de los monstruos extraños, las extrañas criaturas, de la criptozoología, en fin. Así es. Bueno, para empezar, antes de empezar a grabar me mencionabas que ya tenías algo de conocimiento de esta noticia. Respecto a, bueno, hace tiempo me acuerdo que también nosotros charlamos un poco sobre un tema que está pues en el, digamos, en un punto medio entre la criptozoología y el asunto del fenómeno ovni, ¿no? Que es esta posibilidad que algunos dan sobre que quizá aquellas extrañas luces, aquellos elementos que determinadas personas dicen observar en los cielos, pues no serían exactamente, bueno, no están hablando de manera totalizadora, no son todos, sino que algunos, por la forma, por la consistencia que parecieran tener, pues no serían exactamente naves, sino se tratarían pues de algún tipo de biología en la alta atmósfera, algún tipo de seres, y justamente algo de eso, no exactamente porque lo califican más bien como una previda, no exactamente como elementos biológicos, es lo que ha salido hace poquito, ¿no? Del día que estamos grabando, ha sido el día anterior, este estudio de 11 científicos respecto a la posibilidad de que haya unas enormes, porque dicen que algunas podrían medir tranquilamente 1 kilómetro o más, ¿no?, de extensión, unas grandes masas de plasma que habrían sido captadas incluso en fotografías en la ionosfera o termósfera, como también se le conoce ahora, en lo más alto de la atmósfera terrestre, y que tendrían pues ciertos comportamientos cuando están relacionados al electromagnetismo, y de aquí vendrían, digamos, los testimonios, ¿no?, que tan comunes son respecto a que lo que se toma por ovnis, pues se seguirían entre ellos, estarían en grupos, se acercarían, por ejemplo, a tormentas, ¿no?, de las que absorberían supuestamente energía, y se dice que al ser de plasma, justamente tienen este tipo de reacciones que no obedecerían pues a una inteligencia, sino a que
el plasma es así, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene reacciones a cierto tipo de interacción con elementos. No sé, ¿tú qué opinas al respecto, Javier? Ujú. Sí, me parece un estudio muy interesante porque de algún modo la ciencia oficial empieza a aventurar la posible existencia de lo que desde hace algunos años algunos investigadores vienen afirmando, que es la posible existencia de unas selvas atmosféricas, que se ha llamado también de algún modo, en el que bueno, pues albergarían una biología espacial atmosférica, una biosférica, que desconocida para la ciencia oficial. Serían, como tú bien has comentado, Fernando, este tipo de seres, pues también llamados a veces medusas espaciales en algunos artículos, en algunos estudios, porque recuerdan de algún modo a la conformación física que tienen estos seres marinos, incluso en sus movimientos, ¿no? Al estar formados por cuerpos casi etéreos, formados por plasma, bueno, pues algunos se ha descubierto, se ha investigado que la locomoción de estos seres pues sería de algún modo similar por impulsos, como las medusas, ¿no? de los mares y de los océanos. Por eso le llaman medusas espaciales. Me parece muy interesante porque hace años ya se viene investigando, desde hace décadas, pero desde hace aproximadamente una década, se viene investigando de una manera mucho más intensa. Hay un par de investigadores españoles, uno es Daniel Ransanz y otro es Javier Duende, que han recopilado e investigado de primera mano y grabado muchos casos de estos biosféricos, de estas medusas espaciales, en las que también hacían constatar eso que tú dices, esas reacciones, ¿no? Que parecían como si estuviéramos ante un ser no dotado de gran inteligencia, pero sí con cierta inteligencia, ¿no? Y que reaccionaban hacia ciertos estímulos. La composición plasmática y la reacción ante el electromagnetismo podría dar una explicación a estas reacciones de estos seres, ¿no? Pero me parece un grandísimo paso adelante que un grupo de científicos adscritos a la ciencia más ortodoxa conocida decida estudiar este campo, este fenómeno, y bueno, hable de una especie de previda o de algo similar a lo que podríamos llamar un animal atmosférico, ¿no? Aunque sea en una fase, bueno, pues muy primaria o muy larvaria, por darle un adjetivo. Me parece muy interesante el estudio y bueno, me parece el primer paso para lo que yo creo que vengo diciéndolo desde hace algunos años, lo que puede ser el conocimiento de una nueva clasificación, de un nuevo reino animal que estaría en las capas más altas de la atmósfera. Yo tuve la suerte con Daniel Ransanz, que él publicó hace unos años Biosférica 3.0, ¿no? En el que recoge pues muchos datos, muchos informes oficiales, muchos vídeos oficiales de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, o de la NASA, ¿no? Entre otros, que recogen la presencia de estas entidades, vamos a llamarlas, de estas criaturas. Yo tuve la suerte de participar desde el principio, me hizo participar, ¿no? Él es muy entusiasta en su proyecto, aportando algunos datos, bueno, escribió el prólogo, un pequeño capítulo, y aportando muchos datos. Por tanto, conozco muy bien el entramado, ¿no? que hay, el entramado de estudios que hay alrededor de este fenómeno. Y me parece una enorme noticia que, pues eso, un grupo de científicos haya dado el primer paso para estudiarlos. Así es. Y justamente al respecto, una de las cuestiones clave que se mencionan, no exactamente, digamos, en el informe, sino que es lo que muchos que lo han estado leyendo en este artículo, mejor dicho, pues lo toman como un asunto de que si esto se avanza más, no es simplemente que se haya descubierto que hay masas de plasma o que tienen un comportamiento de previda, sino que si se avanza, se tendría que hacer algo pero tan profundo como una reconceptualización de lo que es la vida en sí. O sea, es así de plano. O sea, no es solamente que digan que hay una actividad muy importante y de seres o entidades pues de 1 kilómetro, ¿no? O sea, en un lugar en el que se cree que hay cualquier cosa menos formas de vida, como es la ionosfera, sino de reconceptualizar totalmente lo que es la vida, que lo primero que se nos viene a la mente pues es un león, un tigre, un ser humano o un árbol de pino, ¿no?
pero no, o sea, es realmente sorprendente. Y otra de las cuestiones que yo he notado por ahí, por los distintos contactos que tengo y los distintos foros, etcétera, donde uno anda, es que, claro, digamos que para las mentes más abiertas y para los que nos agrada no solamente el fenómeno ovni, sino el misterio, los enigmas en su gran extensión, esto nos resulta apasionante. Pero algunos de quienes están, pues digamos, más centrados en la teoría extraterrestre como la gran explicación para el fenómeno ovni, esto como que no necesariamente ha caído tan bien, ¿no? Porque, o sea, se nota pues que hay muchos que quieren y se sienten cómodos en el sentido de que sí o sí tienen que ser naves visitantes de otros mundos, ¿no? Que es esto de que unos científicos estén avanzando, estén abonando la idea de que podría tratarse de este tipo de explicaciones, ¿no? O sea, Sí, desde ya está generando polémica. Sí, debate, claro, polémica, pero al final depende de la posición y de lo extrema que sea la posición que se quiera adoptar ante el fenómeno ovni, claro. Si la teoría ET es la única que admites, cualquier otra explicación, ¿no? De la posición psicosocial o esta explicación biológica, ¿no? No entraría, ¿no? A formar parte de las posibles explicaciones para este grupo arribista, ¿no? Por así decirlo. Pero creo que todo tiene cabida. Al final lo único que viene esta teoría es a enriquecer el fenómeno y a enriquecer las explicaciones. La biosférica no pretende explicar todo el fenómeno ovni, ni mucho menos, pero sí podría explicar parte de los avistamientos, ¿no? Sería compatible en cualquier caso con la teoría ET. Pero lo que sí que vendría a explicar es una parte solo del fenómeno ovni, no todo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues podría ser compatible. Así que no, yo espero que tampoco sean muy arribistas los seguidores de la teoría ET frente a esta otra, porque, bueno, al final tampoco está desdiciéndoles ni mucho menos, ¿no? Sino que es una explicación para una parte del fenómeno sin más. Y también esto tiene muchas implicaciones, el posible avance en el estudio de estas criaturas hechas de plasma o que reaccionan ante el electromagnetismo, estas medusas espaciales en definitiva, porque de algún modo también podría explicar, tiene implicaciones porque también podría explicar de algún modo el origen de la vida en la Tierra, ¿no? Estaríamos tal vez dando a entender cómo son los pasos que se han producido para, bueno, pues la panspermia, para el origen de la vida exterior, ¿no? A la Tierra. Bueno, pues tal vez esto sea un paso intermedio de cómo han llegado, ¿no? los principios básicos para la creación de la vida a nuestro planeta, porque la biosférica no solamente se queda en las capas más altas del planeta Tierra, sino que la teoría más allá lo que va a dar a entender es que este tipo de criaturas o precriaturas existirían pues, al menos en todo el sistema solar y posiblemente en todo el universo, ¿no? Serían esas masas de protoanimales que estarían vagando de algún modo, se adherirían a planetas y de algún modo podrían facilitar la vida en esos planetas. Así que, como vemos, tanto desde el punto de vista del fenómeno ovni como desde el punto de vista de la biología pura y dura, pues bueno, aquí tenemos un bonito río de información, ¿no? Y de investigación del que ir tirando y que creo que va a ser muy, muy interesante en los próximos años, gracias a la ayuda de científicos de mentes abiertas como estos que han publicado el estudio en Astrobiology. Sí, sobre todo que los científicos mencionan no solamente las observaciones, las fotografías más actuales, sino que también se van hacia atrás en la historia hasta unos auténticos clásicos que aún hoy se consideran parte de la historia, pero de la ufología, ¿no? Uh-huh. Como son los Foo Fighters. Ahí sí, agregan unas fotografías de aquellos tiempos, ¿no? En donde no son pues naves espaciales ni misiones, nada, sino son directamente aviones, sobre todo uh-huh. en contexto de las guerras mundiales. De la Segunda Guerra Mundial, sí. Uh-huh. Así es, que muestran estas masas
de una apariencia ígnea, luminosas, ¿no? Que salen pues todas borrosas en las fotografías del momento, pero dan a entender que había algo enorme ahí en el cielo acompañándoles y que muchas veces se comentan, ¿no? Que tenían justamente estos comportamientos de interacción entre ellas, Sí. o bueno, ¿no? Que daban a entender y resultaría que incluso en, digamos así, los momentos del inicio pretendido de la ufología, habrían estado presentes en realidad estas formas prebiológicas, ¿no? O sea, es así Claro. de grande la implicancia. Claro, y más aún, Fernando, porque incluso otra parte del fenómeno ovni o del fenómeno del forteano, de los fenómenos misteriosos en general, podría explicarse también debido a la presencia de estas medusas espaciales, que serían no solo a lo mejor el tema de los fighters u otras luminarias, ¿no? Que históricamente han interactuado con el hombre. Estaríamos también hablando de otro fenómeno que es el del cabello de ángel, por ejemplo, el de esas masas gelatinosas o de otros aspectos que a veces caen desde el cielo o son encontradas en el suelo, pues cubriendo a veces grandes extensiones y con pues, en todo el mundo prácticamente. Los seguidores de la teoría biosférica lo que indican es que en la mayoría de los casos estas masas gelatinosas, estas telas de araña, estos cabellos de ángel, como se les llama de distintas maneras, serían los restos de estas criaturas atmosféricas, pues bueno, pues sus restos biológicos, sus restos cadavéricos también, ¿no? Que serían encontrados en tierra de esta forma, ¿no? Estaríamos hablando pues de ese tipo estarían compuestos básicamente por polímeros, formas muy poco consistentes, muy volátiles, ¿no? Porque bueno, cuando se han ido a recoger muestras de este tipo, prácticamente han desaparecido entre las manos o han sido conservadas durante muy poco tiempo. Y hay un caso muy paradigmático en los años 50 del siglo pasado, en Évora, en Portugal. Es un caso que además he podido investigar in situ. Porque bueno, está a 5 horas en coche de mi casa, en el que se recogieron muestras de este tipo de maná, también llamado así a veces, ¿no? En el que, con los medios de la época, claro, se analizó en un laboratorio y, bueno, pues se detectó la presencia de células de gran tamaño, ¿no? Que de algún modo tenían alguna interacción hacia la presión en este caso, ¿no? Hacia la presión en este caso se investigó y se descubrió que pues esta masa gelatinosa que caía, que en este caso cayó sobre parte de la población de Évora y en concreto en un instituto de educación secundaria, fue recogido por varios profesores que estaban analizando lo que estaba cayendo al paso de una especie de ovni biológico, de una extraña masa, ¿no? que lentamente sobrevoló la ciudad. Y entonces lo que se descubrió fue eso, la presencia de células de origen animal de gran tamaño que de algún modo estaban vivas aún cuando fueron analizadas y reaccionaban posiblemente de un modo mecánico ante la presión del cristal, ¿no? En la lente del microscopio, ¿no? Con una fuerza exagerada para el tamaño que tenían, ¿no? Según el informe que se conservó de varios profesores portugueses que hicieron el análisis en el momento. Es decir, las implicaciones de esto son fabulosas en muchos campos y en muchos aspectos, ¿no? Y como tú bien dices, esto revolucionaría en buena parte la concepción que tenemos de nuestra naturaleza y de la biología y de la evolución de la biológica de nuestro planeta. Así es, has mencionado al famoso ser de Évora, muy interesante, claro que sí, ¿no? Y sobre todo por ese tema, en el que muchos hacen énfasis, ¿no? Esa aparente como capacidad de repeler digamos, ahí cuando se les ponía pues algún tipo de instrumental para intentar determinar de qué se trataba. Por lo que ya algunos han avanzado quizá de una forma muy arriesgada que podría incluso tener algún tipo de inteligencia a nivel microscópico, pero como tú dices, bien podría ser simplemente alguna capacidad natural que pues, de reacción, de reacción, ante la presión, de autoconservación. Claro. Mira, este caso, a pesar de que han pasado 70 años, sigue abierto de algún modo. Yo sigo investigando. Dentro de 3 días, en concreto, voy a Évora. Voy a estar el fin de semana en Évora. Aprovechando, sobre todo, bueno, siempre intento mezclar un poco de ocio y criptozoología, ¿no? Siempre que
que puedo, ¿no? O más bien criptozoología y luego, si acaso, ocio. Bueno, voy a Évora y con la intención de seguir investigando un poco este caso, porque es un caso muy, muy curioso. Hay unos documentos que investigadores locales con los que tengo contacto, claro, yo no estoy allí, que intentan, bueno, pues recuperar de la época, porque se hicieron, aparte de lo que se publicó, lo que se conserva, hay unos documentos que se perdieron. Esto parece un poco las películas de las novelas de Conan Doyle o algo así, ¿no? En las que, bueno, siempre hay un incendio de por medio, en el que siempre hay una parte de un archivo que se pierde. Esto sucede, yo creo que casi siempre, no sea verdad o sea leyenda, esto siempre forma parte de los casos, ¿no? De los casos así más antiguos, por lo menos, ¿no? Pues aquí también se perdió parte de los estudios, parte de unos diagramas que hicieron algunos profesores de la época que investigaron, que tuvieron acceso a la criatura. Y con antiguos alumnos de este centro de formación, yo he podido hablar con algunos y con responsables actuales, pero evidentemente no queda nadie vivo, al menos que hayamos encontrado, ¿no? de aquella época, estamos hablando de hace casi 70 años. Pues, pero sí con antiguos alumnos que, bueno, pues interesados en los fenómenos extraños, ¿no? Estamos intentando encontrar, si no todos, parte de esos documentos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer una acción un poco en una zona que nos van a dejar mirar este fin de semana de archivos antiguos. Hay una zona casi olvidada, ¿no? Porque el colegio es un enorme edificio de estilo manuelino del siglo XVIII, con un montón de recovecos y cámaras y lugares cerrados, ¿no? Entonces hay una especie de archivo antiguo, no es un archivo en sí, pero bueno, una zona donde hay archivos que, bueno, pues nos iban a dejar ver durante el fin de semana, pues con la intención de encontrar algo. No va a ser una búsqueda de documentos ahí, a ver si podemos dar con algo interesante relacionado con este caso y con los estudios que se hicieron y que no se han encontrado todavía, ¿no? Pues para tener algún dato más sobre ello. A ver si tenemos suerte. No es un poco una aguja en un pajar, pero bueno, por lo menos nos dan la oportunidad, ¿no? De la institución de hacer una búsqueda. Los dos compañeros portugueses y a mí que estar este fin de semana allí. Así es, me parece muy interesante, pero sobre todo yo dudo, esto es algo personal, yo dudo que esos archivos se hayan perdido porque algo tan llamativo y con tanto rebote y con tanta implicancia como podría ser una forma de vida que cae a tierra tras el avistamiento de un objeto misterioso, es algo que difícilmente pase desapercibido para las autoridades, y ya sabemos todo este tema, las cosas que ocurren a veces cuando hay cierta evidencia aparente de fenómeno ovni o cosas que se le parezcan, ¿no? Que esto no es necesariamente que desaparezca, sino que lo desaparecen y lo ponen entre comillas a buen recaudo. Bueno, a buen recaudo para los que quieran esconderlo. Sí, yo creo que estas cosas no desaparecen para todos, es cierto. Exactamente. Pero bueno, te deseo todos los éxitos ahora que vas a estar allá en Évora, en Portugal. Y si ya no, nos contarás. Nos tomaremos un viño verde de la zona para celebrarlo, el no encuentro. Pero bueno, por lo menos lo vamos a intentar, sí. Así que, pues, que todo vaya muy bien por allá y provecho con el viño. Sí. Sí, exactamente. Y bueno, Javier, ahora otro tema es que estaba yo pues curioseando tus publicaciones y también el blog de criptozoología en España, y es como esos momentos en los que uno desprevenido abre la internet y se topa de frente pues con algo que visualmente impacta, ¿no? Como es en este caso una forma delfinesca, ¿no? Que supuestamente pues sería una foto del centro de Madrid, en donde al parecer se habían descubierto los restos de un delfín y cosas así de estas que uno dice como que está muy fuera de lugar, un delfín en medio de Madrid. ¿Cómo es que llegó? ¿Por qué tipo de teletransportación llegó hasta el centro de la meseta castellana? A ver, por favor, coméntanos sobre estos sucesos, ¿no? Bueno, realmente esa fotografía de la que hablas, Fernando, forma parte de un artículo
que ha salido publicado en el número de febrero de la revista Fenómena, la revista que edita Darío Fernández, el editor argentino, y que se titula Caimanes, tiburones y tritones en Madrid, ¿no? Porque lo que recojo no es criptozoología a lo mejor en sí, claro, sino es curiosidades relacionadas con el mundo animal, sobre todo porque lo que se trata es de especies de algún modo relacionadas con el agua que han aparecido en los últimos años en la ciudad de Madrid, no en la provincia, que sí que hay lagos, hay montes, hay embalses, sino en la ciudad, en el asfalto puro y duro de la ciudad de Madrid, ¿no? Todo empieza porque hace muy pocas semanas, bueno, meses, a finales de noviembre, se cumplió el 25 aniversario de un caso de la supuesta aparición de algo parecido a un cocodrilo o un caimán en un parque de la capital, en el Parque Juan Carlos I, que es un parque completamente urbano, que está en la zona noreste de Madrid, cerca de los recintos feriales, donde va a ser el próximo Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid. Pues allí apareció hace 25 años y esto creó supuestamente varios testigos vieron pues eso, un caimán, un cocodrilo, algo así, en la zona de la ría, una ría artificial. Es un parque artificial completamente, con un pequeño laguito donde se hace kayak y poco más. Y entonces vieron varios testigos en distintos momentos, vieron pues por la zona de cañaverales que había por ahí un caimán. Claro, pues ante la posibilidad de que esto existiera, ¿no?, las autoridades municipales lo que hicieron fue, aparte de batidas del SEPRONA, que es el Servicio de la Naturaleza de la Guardia Civil, y de Policía Municipal, lo que hicieron fue instalar un sonar en el casco de un barquito recreativo que hacía un recorrido turístico por la zona de la ría y del laguito, ¿no?, pues llevando turistas, ¿no? Estuvo varios meses el sonar adherido al casco y de este barquito, y no se descubrió nada, ¿no? Y no se descubrió tampoco el cadáver del caimán o del supuesto cocodrilo, ni nada por el estilo, ¿no? Y bueno, pues a los pocos meses, como suele pasar en estos casos, el caso que aparece en la prensa y que seguir y tal, pues desaparece ya su interés. No es la primera vez que en Madrid aparecen caimanes. Durante muchos años ha estado en una iglesia muy céntrica, muy cerca de la Puerta del Sol en Madrid, expuesto disecado un cocodrilo a los pies de una imagen de la Virgen de los Remedios en una capilla que hay allí de una iglesia, porque bueno, tiene una historia detrás, ¿no?, en la que se supone que hay pues en mediados del siglo XVI, un grupo de caimanes persiguió atormentadamente un barco de españoles que se refugió en la isla de Portobelo, en Brasil, y incluso uno de estos caimanes persiguió tierra adentro a los infortunados casi náufragos. Pero de repente apareció, como suele pasar en muchos casos de estos, una imagen de la Virgen de los Remedios sobre un árbol. Con su peso derribó un tronco del árbol, una gran rama que cayó sobre el caimán y le mató, ¿no? Bueno, pues el caimán fue traído a Madrid, disecado y expuesto como una reliquia a los pies de esta imagen de la Virgen de los Remedios en esta capilla, ¿no? Hasta hace muy pocos años, además, ¿no? Esta es la historia, ¿no? Posiblemente pues sea el trofeo de algún español que fue a la zona o algún regalo que le hicieron y se lo trajo disecado sin más, ¿no? Pero ya sabes que siempre las leyendas, ¿no?, ahí adornan estas cosas, ¿no? Y si está la Virgen por medio ya, pues mucho mejor todavía. Y lo que tenían, digamos, tenían que dotar a esos restos, me imagino, preservados de alguna manera, ¿no?, del caimán, de toda una historia detrás que venía de lejanas tierras y digamos, como que no fuera simplemente lo que quedaba de un caimán, sino... No, tiene que haber una historia buena detrás que atraiga a la gente, claro, por supuesto, con la intercesión divina, además. En España todo eso es muy común, esto. Ahí yo tengo catalogados por lo menos más de 30 casos de caimanes, cocodrilos, serpientes enormes, boas, que aparecen o han aparecido pues expuestos en distintos lugares de iglesias, templos, capillas, pues a la vista del público muchas veces, otras veces guardados, pero muchas veces a la vista del público, y que ahí siguen todavía. Y
con historias detrás, ¿no? Historias de este tipo detrás legendarias, ¿no? Un dragón que, bueno, pues acechaba a la población y, bueno, pues ahí aparece el rostro de Don Caimán, o una gran serpiente que fue matada por un héroe local y aparece la serpiente, ¿no? Luego siempre está la explicación más racional, que es normalmente la de, pues, un regalo hecho a la ciudad por algún ilustre aventurero o algo así, ¿no? Pero bueno, en España, España, el sur de Francia y en algunos puntos del norte de Italia he encontrado estas referencias de estas presencias, ¿no? de estos monstruos, por así llamarlos, en templos sagrados, ¿no? Es una curiosidad que sucede por esta parte del mundo. Pero lo que hablabas del delfín es un caso curioso porque, claro, ¿qué pinta un delfín en mitad de la ciudad, ¿no? Pues esto fue un caso relativamente reciente de 2016 en el que apareció en la Casa de Campo. La Casa de Campo es un parque que está en Madrid, un parque enorme. Está en Madrid, pues un paseante con un perro, pues al lado de una zona de un carril bici. El perro lisqueó algo, el dueño fue con él a ver lo que había y lo que descubrió fue que semienterrado aparecía algo ahí entre unos matorrales. Al principio pensó que era como los restos de un perro gigante, ¿no? O no sabía muy bien qué era, ¿no? Un caballo, no sabía muy bien, ¿no? Porque estaba semienterrado y estaba pues en cierto avanzado estado de putrefacción. Al final avisaron a la policía, vinieron técnicos municipales, lo desenterraron y lo que apareció fue un delfín juvenil de aproximadamente 1,5 metros de largo, un delfín común oceánico de estos de aletas cortas, envuelto en una malla de estas que se utilizan para los gallineros, en las zonas agrícolas, ¿no? Envuelto en esto. Bueno, pues lo primero que se pensó fue que hay un zoológico relativamente cerca, está Faunia también, que es un centro de conservación de animales relativamente cerca, pero en ninguno de los dos sitios les faltaba ningún delfín, ni mucho menos, ¿no? No lo habían echado de menos, y menos que llegara allí a no sé cuántos kilómetros en mitad de un parque, ¿no? Hay una zona ahí en la tierra. Bueno, pues al final, investigando, lo que se deduce es que este delfín no se teletransportó allí, sino que posiblemente pues formaba parte de alguna trama de tráfico ilegal de animales. La hipótesis es que algún aficionado, un turista, una persona sin mayores intenciones, encontró pues en alguna zona de playa varado este delfín, lo transportó pues a Madrid, a su casa en Madrid, posiblemente con la intención de quedarse con los huesos, pues de algún modo, ¿no? Y hablando con un taxidermista, lo que comenta es que el dato está en esta malla de gallinero. Dice que lo que se suele hacer es, para conservar bien los huesos de este tipo de animales, se envuelven ese tipo de mallas y se entierra en algún lugar para que los insectos coman las partes blandas, la carne de los animales, y se quede lo que es el osario, los huesos limpios, ¿no? Y no se pierdan, ¿no? Gracias a esta malla se quedan contenidos ahí, ¿no? Sé que es una forma muy común de hacerlo, que es un proceso que dura varios meses y que posiblemente este sujeto que encontró el delfín, hablando con alguien que conocía o con algún taxidermista, lo que hicieron fue eso, enterrarlo en una zona, ¿no? Para dejar pasar el tiempo y después recuperar esos restos y, bueno, pues que estuviera como parte de una colección particular en su casa, ¿no? Más o menos. Y que el perro del señor que paseaba por allí interrumpió el proceso, ¿no? Entonces fue cuando se recuperó por parte de la policía el delfín, ¿no? Así que, bueno, pues un delfín en Madrid también hemos tenido tiburones, que esto ya sí que fue un caso súper surrealista, ¿no? Tenemos tiburones en el río Manzanares. Bueno, para quien no conozca Madrid, el río Manzanares es un pequeño río que atraviesa parte de la ciudad, pero es un pequeño río, es un río que no llega a los 100 kilómetros de largo, y a su paso por la ciudad pues hay muchas zonas que está medio seco, está canalizado, encauzado, es decir, no es un río que dé para muchas criaturas extrañas, ni siquiera grandes, ¿no? Esto ya hace unos años, fue en el año 78, en mayo del 78, que la historia es muy chula, pero
un circo que estaba actuando en la ciudad. Llevaba varios tiburones en su espectáculo, en concreto 3 tiburones adultos y un ejemplar juvenil, y estaban los tiburones conservados. Estaba acampado el circo muy cerca del río, en la altura del puente de Segovia, es en la zona noreste de la ciudad y muy cerca de ahí. Entonces lo que aprovechaban era, los tiburones estaban en un tanque, en un tanque cisterna, donde estaban ahí guardados, y había una parte de agua que utilizaban, era agua salada, pero también había una parte que utilizaban de agua dulce para la limpieza de los tanques. Bueno, pues en una de estas maniobras por la noche, que lo estaban haciendo con ayuda de algún técnico también municipal que estaba supervisando la maniobra, el tiburón pequeño, de algo más de 1 metro de largo, se les literalmente escapó. Se les escapó y cayó al agua del río y no lo encontraron. Hicieron todo lo posible por encontrarlo, acordonaron la zona, dragaron lo que pusieron, pero el tiburón de 1 metro, algo más de 1 metro, desapareció y jamás fue encontrado, ¿no? Suponen que tratarse de agua dulce y bastante tóxica, sobre todo en esos años, ¿no? El río ha mejorado mucho en los últimos años, pero a finales de los 70 era realmente un sitio lleno de casi inmundicias. Pues piensan que el tiburón pues murió ahogado a las pocas horas, ¿no? Debido, pues eso, al agua dulce y a la toxicidad de esas aguas. Pero el río Manzanares de Madrid tuvo, al menos durante unas horas, su propio tiburón, por un descuido de unos empresarios circenses que, bueno, pues hicieron mal su trabajo, pero allí estuvo durante unas horas al menos. Así que, como ves, bueno, pues incluso en las ciudades más llenas de asfalto puedes encontrar historias curiosas, ¿no? Relacionadas con animales que no deberían estar ahí, desde luego. Claro, imagínate, el tiburón creyó que había encontrado la libertad, sí, pero no se dio cuenta que mejor hubiera permanecido en el tanque de agua, ¿no? Pero bueno, lo ideal es que estos animales no salgan de su medio en el que están en libertad, pero luego, ya que lo habían llevado ahí, digamos, caer pues en un sitio que es la muerte segura, como que no está bien. Pero, claro, ahora no sucedería eso porque estamos hablando del año 1978, ahora eso no sucedería porque desde hace ya unos cuantos años en muchos lugares del mundo, pero incluso en España en concreto, está prohibido el uso de animales en espectáculos circenses, ¿no? Ya desde hace años, claro. ¿No? Pero entonces la normativa lo permitía e incluso permitían utilizar el agua del río para estos servicios, estos actos de limpieza y de cambio de agua de las cisternas y tal, ¿no? Y allá se fue el pobre tiburón. Claro. Y bueno, muy aparte de eso también mencionabas que hay ni más ni menos que actualidad criptozoológica. Hay seres que hace poquito, así todavía con pompa y con todo, ¿no? El redoble de tambores, actualidad criptozoológica, que hay seres extraños, verdaderamente extraños, ¿no? Dentro de la criptozoología, que han sido vistos, reportados, quizá en los últimos meses, ¿no? Por ahí se mencionó a un viejo clásico que de cuando en cuando reaparece, no sabemos de qué dimensión alterna, pero por ejemplo, ¿no? Nahuelito, ¿no? Que así con ese cariño lo han bautizado en el lago Nahuel Huapi, aquí en Sudamérica, en este caso en Argentina. Imagino que hay otros también que andan por ahí rondando y haciéndose notar. Coméntanos, amigo Javier. Claro, yo en cuanto a la actualidad criptozoológica, bueno, daría 3 o 4 pinceladas así de lo que más me ha interesado últimamente, de lo que ha sucedido, ¿no? Con respecto a, bueno, pues a los monstruos que hay en el planeta. Pero empezaría por Nahuelito, precisamente, porque desde hace ya mucho tiempo le está haciendo una dura competencia a su primo del lago Ness en cuanto a número de avistamientos, filmaciones, incluso también en cuanto a interés turístico, ¿no? Está aprendiendo y ganándole terreno también a Nessie, ¿no? En este caso, Nahuelito está de actualidad, porque hace muy pocas fechas, en concreto el día 21 de enero, hubo una nueva filmación en la que supuestamente se vería a este plesiosaurio del Nahuel Huapi
que ha sido filmado, en este caso por dos turistas, dos chicos de 20 y tantos años que estaban haciendo kayak, utilizando un kayak en la superficie del lago. Eran las 8 de la tarde, pero había una visión muy buena, y es verano. Y la visión era muy buena. Y hay unas imágenes que se pueden ver en internet en el que se ve algo bastante grande, serpentiforme, alargado, claro, pues como las imágenes que tenemos todos en mente de que se ven en cualquier lago del mundo, ¿no? Que va avanzando a cierta distancia de ellos, pero se ve bastante bien. Los testigos dicen que no había viento, por lo cual no era posible que fuera una ola producida por nada. No había barcos alrededor tampoco que produjeran ese oleaje. Y bueno, el vídeo dura pocos segundos y ellos dicen que al final eso que vieron se sumergió. En el lago, en el vídeo no se ve cuando se sumerge, ¿no? Hubiera sido muy interesante que se hubiera publicado esa parte para ver cómo el supuesto animal, ¿no? Se sumerge aguas abajo, pero no se ve. Así que lo que tenemos es una grabación de unos cuantos segundos en los que, bueno, pues se ve algo de aspecto grande, serpentiforme, en mitad de un lago en calma y que bueno, al menos causa extrañeza. Nahuelito además está de moda porque yo me he enterado hace poco. No sé la existencia desde cuándo era, pero existe el Parque Nahuelito. Mira, qué interesante. Claro, en Bariloche, a unos 40 minutos en coche del lago, han creado el Parque Nahuelito, orientado sobre todo al público infantil, con decenas de esculturas de dinosaurios a tamaño real, con una enorme cervecería al final del recorrido, con vistas al lago, con visitas guiadas que duran, bueno, pues una hora y pico, ¿no? En la que te enseñan tal, y la posibilidad de ver a Nahuelito, claro, que es el enganche que tienen. Pero es que la zona, atraída por este interés, que siempre ha habido, pero que parece que en los últimos años hay algo más, hacia Nahuelito y los otros monstruos que existen en diversos lagos de la zona de la Patagonia. No olvidemos que es una zona en la que podemos encontrar prácticamente un monstruo casi en cada lago. Recientemente se ha inaugurado otra atracción turística que lo llaman el plesiosaurio de la laguna. Ok, bueno. Sí, que está pues entre El Hoyo y Epuyén, en la zona de Chubut, a menos de 200 kilómetros al sur, menos 150 kilómetros por ahí al sur del Nahual Huapi, que en la laguna del Hoyo, que se supone que es el lugar donde se tuvo, al menos modernamente, referencias de la existencia de un monstruo en la zona. Esto es porque están celebrando el 102 aniversario de la expedición Onelli, que se hizo en 1922, patrocinada por el Zoo de Buenos Aires. Fue una expedición, bueno, pues una mezcla de aventurerismo, algo bohemio, romántico, ¿no? Y con ciertos toques también científicos, siguiendo las indicaciones de Martin Sheffield, que fue un sheriff norteamericano que vivió por la zona durante varios años, juerguista, pistolero, bueno, es para... lo raro es que no hayan hecho una película todavía con su nombre, es una especie de Indiana Jones macarra, como se diría en España, ¿no? Un Indiana Jones, sí, bueno, pues de bajos fondos y pocos escrúpulos, ¿no? Que, bueno, pues convenció a Onelli, al director en su momento del Zoológico de Buenos Aires, para plantear esta expedición, que fue seguida por la prensa de la época. Bueno, estuvieron ahí pendientes de buscar los permisos administrativos necesarios para investigar en la zona. Bueno, fue muy no descubrieron nada, evidentemente, pero fue muy interesante, ¿no? Cómo se vivió en aquel momento, ¿no? Esa expedición, ¿no? Hace 102 años, ¿no? Fue en enero del año 1922. Bueno, pues con ocasión de esto, un grupo de avispados que tienen un terreno propio cerca de esta laguna del Hoyo, o en la laguna del Hoyo, vamos, pues han puesto una cartelería por ahí, organizan visitas guiadas de lo que llaman el plesiosaurio, para ver el plesiosaurio
la laguna, ¿no? Pues evidentemente con la intención de atraer turistas y pesos, ¿no? a sus bolsillos. Así que estamos viendo un proceso de, si se pudiera llamar, nesización de Nahuelito, porque cada vez pues estamos más cerca de que se convierta la zona de Bariloche, Chubut y alrededores en un nuevo atractivo turístico como es el lago Ness, ¿no? En Escocia. Uh-huh. Y sobre todo que, bueno, digamos que los investigadores todavía no lo tienen claro porque aspiran evidentemente a recoger mayores evidencias, se barajan distintas teorías, pero queda clarísimo que para la mentalidad popular es un plesiosaurio, sí o sí, claro, porque con lo que primero me comentaste de que han hecho incluso como un parque temático con dinosaurios, o sea, bueno, digamos que ya la cosa es así, ¿no? Bueno, es lo primero que también viene a la mente cuando uno escucha las historias de este y otros, entre comillas, monstruos lacustres no descubiertos por la ciencia aún, ¿no? Es muy interesante. Totalmente. Y sin salirme de Argentina... Sí, exacto, continúa. Sin salirme de Argentina ya, porque hemos llegado con la mente hasta este lugar del mundo, me gustaría destacar dentro de una novedad editorial de un amigo, un compañero argentino, que es Fernando Soto Roland, que acaba de publicar un libro titulado Homínidos, Humanos, Humanoides, en el que habla sobre realmente ese aspecto tan interesante de la criptozoología, que es la posible existencia de hombres salvajes, homínidos desconocidos, humanoides reliquia, como lo queramos llamar, ¿no? Bigfoot, Nessie, Bigfoot, Yeti, ¿no? Todos los hombres salvajes extraños, ¿no? Que habría por el mundo. Él recoge en un libro, él lleva años escribiendo sobre este asunto, él es un historiador argentino, profesor de historia, y él es escéptico realmente, ¿no? Y tiene una visión historiográfica y antropológica del fenómeno. Escribe muy ameno, con mucha chispa, y bueno, pues recoge en el libro básicamente casos clásicos, ¿no? Pues desde la primera expedición que hubo a la búsqueda del Yeti por el Himalaya, los casos recogidos por los hominólogos soviéticos del momento, hablamos de Jordi Magraner también buscando al Barmanú, y casos argentinos como el de Lucumá, el del humanoide de Tonco. Bueno, pues recoge en una serie de artículos publicados ya hace años, un poco los corrige, los aumenta y les da otra visión en este libro, que como no hay demasiada literatura en castellano sobre criptozoología, pues creo que está interesante de recoger siempre la salida de una de estas obras, porque al final son unos valientes los que publican esto. En este caso es la editorial Coliseo Sentosa del amigo chileno Diego Zúñiga, que bueno, pues una editorial muy chiquitita, que bueno, pues recoge siempre publica muchos libros sobre todo sobre ovnis, ¿no? Básicamente, ¿no? Y en este caso, pues se ha lanzado al terreno de la criptozoología con este libro de Fernando Soto. No quería pasar por alto de mencionarlo por eso, por lo extraordinario que es que se publique un libro sobre criptozoología en nuestro idioma. Sí, realmente interesante, y pues en el caso de Argentina, bueno, y en general de Sudamérica, pues hay no solamente el caso de Nahuel Huapi, no solamente los casos de los, entre comillas, monstruos lacustres, sino pues hay una cantidad enorme de, digamos, testimonios, avistamientos, por ahí también, incluso dentro de la mitología, ¿no? De las culturas originarias y todo eso, o en general, no solamente de ellos, criaturas que de pronto uno piensa, si lo ve superficialmente, bueno, seguramente es lo que queda de una antigua tradición y pues no es un elemento del folclore, pero tú de ahí te topas que casi de todos ellos hay algunos o muchos testimonios bastante recientes o incluso actuales de personas que aseguran y juran y rejuran que han visto algo similar o lo mismo que las antiguas tradiciones dicen, ¿no? Entonces, frente a qué tal cantidad estaríamos de
nuevos para la ciencia si los descubren, ¿no? Nuevas especies. Entonces es bastante singular, y no solo aquí, sino también prácticamente no hay país en el mundo que no tenga por lo menos algunos casos de encuentros con seres, no estoy hablando de extraterrestres, que también, sino con seres, digamos, desconocidos para la zoología oficial, ¿no? Es bastante curioso. Totalmente. Además hay sobre todo con el tema que a mí me interesa bastante, o muchos de los que me interesan dentro del fenómeno de las criaturas extrañas, que es el de la ominología o el de los hombres salvajes, hombres reliquia, como los quieras llamar. Han hecho una entrevista hace pocos días, a finales de enero, a Jeff Meldrum. Jeff Meldrum, para el que no le conozca, es un profesor de la Universidad de Idaho que, es de los pocos científicos, ¿no?, adscritos a una institución académica que no tiene problemas en investigar, ¿no?, la posible existencia o presencia de este tipo de homínidos en nuestro planeta. Básicamente él, pues por un tema geográfico, pues lo que investiga es la posible existencia de Bigfoot y Sasquatch, ¿no?, en Norteamérica. Ha tenido además algún encuentro con huellas, básicamente algún encuentro personal, pero aplica de un modo bastante riguroso o muy riguroso el método científico al descubrimiento de la posible existencia de estas criaturas, ¿no?, lo cual se agradece. Y hay una entrevista interesante que se puede leer en internet, que está en un blog que se llama Strange Reality. Es un blog francés, realmente, hecho por Florent Barrère y por Christophe Killian, que son unos compañeros con los que tengo también contacto, en el que hace una entrevista a Jeff Meldrum. Se puede leer en línea en su blog, en Strange Reality. Y es interesante por dos cosas. Una, porque él habla un poco de su experiencia, de cómo ve un poco está en contra del show que se monta a veces alrededor de algunos programas televisivos o de algunos genetistas que realizan análisis de ADN de pruebas contaminadas, Sykes, por ejemplo, ¿no?, o la doctora Melba, que han salido en los últimos años ahí un poco a darse a conocer. Y él defiende la parte biológica pura y dura del fenómeno frente a la parte más paranormal, que de algún modo está tomando aceptación en los últimos años. Él básicamente lo que está diciendo es que se tratarían de, si son especies conocidas a través de los registros fósiles, estaríamos hablando de un Gigantopithecus o de un Paranthropus, ¿no? Él, por ejemplo, defiende incluso la posible verdad o parte de verdad de la película de Patterson, ¿no? Claro. Pues para encajar un poco donde se sitúa Meldrum, ¿no? Y por un lado es interesante, que para quien no le conozca, por conocer su historia, sus investigaciones. Es un tipo bastante por pies en el suelo, ¿no? Es un científico-cientifista además. Pero es muy interesante porque en la propia entrevista aparece un link, si no se puede buscar en la web de la Universidad Estatal de Idaho. Él es el editor de una revista que se llama The Relic Hominid Inquiry. Pero sin problema, en la entrevista aparece el link directamente, ¿no? Es una revista, es posiblemente la única revista sobre ominología que se hace actualmente en el mundo, y ahí vienen una gran cantidad de artículos de libre acceso, ¿no?, sobre distintos aspectos de sus investigaciones y otros relacionados con el mundo de los homínidos salvajes, ¿no?, de los hombres salvajes, de los yetis, de los Bigfoot, ¿no?, desde un punto de vista científico muy interesante, ¿no? Ahí hay mucha literatura para leer y mucho para informarse, ¿no?, para quien esté interesado en ello, ¿no?, en esta entrevista en Strange Reality, ¿no? Así que ahí lo dejo también para información para nuestros oyentes, ¿no?, que creo que puede ser muy interesante conocer descubrimientos que se han hecho desde el punto de vista científico, apoyando la teoría de la posible existencia de Bigfoot como un gigantopiteco. Realmente es muy, muy reconfortante que existen revistas. No solamente se trata por eso de, digamos, un solitario y aislado reportaje o artículo dentro de una revista que trata de por sí principalmente otros temas, sino que también hay algunas
publicaciones, sobre todo en español también, ¿no? Que están pues centradas en esto, ¿no? Es muy interesante. Y pues así que esos son, digamos, algunos de los asuntos de la actualidad criptozoológica, o de repente hay alguno más, quizá hay alguno más que nos quieras contar, o por ahí algún otro Voy a dar un par de asunto. pinceladas de asuntos de casos que yo estoy investigando personalmente. Son aquí en España, pues a lo que me dedico más y me pilla más cerca, ¿no? Es más fácil para mí. Son dos casos. Uno los dos son extraordinarios, pero por distintos motivos. Uno es es un caso antiguo, pero me ha llegado hace poco, es de diciembre del 93, que ya han pasado ya unos años. Pero los testigos son un padre y una hija en Almería, en el sureste de España, en la zona del puerto de Almería, es una zona de costa, en el que lo que están hablando es la posible avistamiento de un alca gigante. El alca, para quien no lo sepa, es una especie de, por hacerlo así más sencillo, una especie de pingüino que desapareció a mediados del siglo XIX. Y ellos, por los datos que manejan, los estudios que han hecho después, durante muchos años, durante todos estos años, han estado prácticamente investigando qué es lo que pudieron ver en aquel momento, ¿no? Ellos lo que vieron fue en la bocana del puerto, una zona paralela al muelle, a medio metro, un ave, una especie de pingüino, buceando rápidamente paralela al muelle y que como un torpedo, decían, salió al agua. Y desorientada, pues se quedó en esa zona de muelle durante aproximadamente un minuto hasta que se zambulló nuevamente y desapareció rápidamente. Al principio pensaron que era un pingüino común, algo extraordinario también en las costas del Mediterráneo de España. No hay pingüinos en España, pero con el tiempo investigando lo que vieron, documentándose, piensan que se puede tratar de la presencia de un alca gigante, que también está fuera del ámbito geográfico, por supuesto, de la zona sureste de España, y que además, el último alca gigante que es documentado, que se ha visto, fue en 1852 en Terranova, en Canadá, con lo cual, pues estaríamos hablando de la presencia de esta criatura más de un siglo, 120 años después, en una zona del mundo en la que no se le espera. Esto, como digo, es un caso extraordinario que estoy investigando. Todavía no estamos en ello, ¿no? A ver qué más podemos rascar. Y este otro segundo caso es extraordinario por lo que es en sí. Estamos hablando, así voy a titular, de la presencia, o supuesta presencia, de un hombre cabra en la provincia de Castellón. El cabramán, Dios mío, el cabramán. No puede ser. Sí, está pues el ataque del cabramán, no puede ser, por favor. Esto sí ya ha despertado las alarmas en mí, ¿no? Porque es como que a veces acá se emplea la frase de estás más loco que una cabra, ¿no? Entonces, ante eso, el cabramán aparece, pide respeto, pues, claro. por dicho los así, machos el cabramán, de esta Spanglish, ¿no? Suena a broma. Pero si dices The Goatman, dices, eso es un monstruo horrible, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Pero al final sí. Bueno, pues es un caso que se está produciendo desde finales del año pasado y principios de este año. Hay varios testigos. El testigo principal es un joven del interior de la provincia de Castellón. Esto está en la zona este, cerca de la costa, pero no en la costa, la zona este del país, ¿no? La Comunidad Valenciana. Y en varias ocasiones ha visto en el campo, pues básicamente por su descripción, lo que sería un hombre cabra, lo que sería un fauno. Esta imagen que podemos tener en la cabeza de un humanoide bípedo con cuernos de cabra, este tipo de figura, ¿no? Lo que sería un fauno, ha sido visto en varias ocasiones, y no solo por él, también por un grupo de excursionistas que hacían motocross en una zona cercana, por un ganadero también de una zona cercana. Es una zona de campo, no es una zona boscosa tampoco, es una zona de matorrales y rocas, no es una zona tampoco para una zona de cabras, de rebaños de cabras, eso sí, ¿no? Y que bueno, es un caso que se ha unido también con la de encuentros con otros extraños seres, con luces extrañas en el cielo, tipo ovni. Interesante. Es el típico caso en el que se dan varios fenómenos a la vez en la misma zona, ¿no? Con lo cual, pues aumenta la extrañeza, ¿no? sobre ello. Y bueno, pues es un caso que también estamos
investigando y vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? El caso. Claro. Así que lo de los hombres cabra en algunos lugares de Estados Unidos tiene una tradición. En Louisville, por ejemplo, en Kentucky, hay tradición, creo que también en Michigan, en Maryland, hay también tradición desde hace décadas de la presencia de este tipo de críptido, ¿no? En España es el primer caso que conozco, ¿no? De este tipo de encuentros con este tipo de criaturas, pero bueno, estamos investigando ahí como... A ver, lo dicho, cómo evoluciona, ¿no? Tanto el caso del alca gigante de Almería, este super pingüino, como el caso del Cabraman de Castellón, ¿no? A ver qué pasa con él. Exactamente. Eso, sobre todo que, digamos, sí, yo me estaba acordando del fauno, ¿no? De la antigua mitología. Sí. O sea, que digamos es el típico caso de que sales a ver la fauna y te encuentras con el fauno, ¿no? Simplemente Totalmente. Le cambiamos el género, pero ocurre. ahí. Exacto. Sí. Y en el caso de Estados Unidos, por lo que tengo entendido, al menos en algunas situaciones, la aparición de estos personajes tan extraños está ligada también a zonas con, digamos así, rituales poco sanos, ¿no? Y de ahí viene el asunto que los relacionan, ya sabemos, pues con el típico macho cabrío, el Baphomet y estos asuntos, pues, bastante turbios, si se quiere, ¿no? Sí. Ajá. En el caso de España, por lo visto, está más ligado a, como dicen, una zona ventana, ¿no? Que de pronto es como que hubiera un quiebre en la realidad y ahí lo mismo ves un ovni, al lado ves un ser imposible y más allá te encuentras con una historia paranormal. Entonces, curioso. Sí, es curioso, por lo menos. Estamos en mitad de la investigación, a ver, ya te digo cómo evoluciona todo. Pero sí, es curioso por lo menos, ¿no? A ver qué hay detrás de ello. Uh-huh. Javier, muchas gracias por haber estado en el programa de hoy y sobre todo, por favor, coméntanos, da a conocer, promociona tu blog y de repente por ahí alguna otra cosita. Bueno, muchas gracias. La verdad es que muchas gracias a ti, Fernando, siempre por la oportunidad. Y bueno, el blog es Criptozoología en España, como ya lo he dicho, entrando en cualquier buscador, Criptozoología en España se puede encontrar. Ahí tenéis enlaces a vídeos, otros libros que se pueden descargar gratuitamente, información de noticias así de actualidad, otras más antiguas. Y también hay un email de contacto por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, quiere comentar algún caso o lo que sea, pues ahí puede contactar conmigo también para hablar sobre estos asuntos. Uh-huh. Muy bien, Javier, te comento así a modo de curiosidad que mientras grabo esto, pues aquí al lado están mis dos gatos y la gata Chasca pues ha puesto una mirada suspicaz en cuanto hemos mencionado al Cabraman, ¿no? Como que se ha puesto así como que no menciones, es una cosa prohibida que se puede aparecer con intenciones nada buenas por aquí en alguna noche sombría. Pero bueno, Javier, muchas gracias. Haremos caso a Chasca. Sí. Muchas gracias. Un gran abrazo hasta allá, hasta España. Siempre eres bienvenido. Es un privilegio que estés en Misterios al Anochecer y por supuesto también a seguir adelante con las investigaciones y ahora que te vas a Évora, pues seguramente vas a encontrar cosas sorprendentes, ¿no? Veremos, a ver si hay suerte. Así es. Un abrazo, Javier. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias a ti. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.